¿Alguna vez has sentido como si tu propia familia hubiera arrancado el piso debajo de tus pies? Como si, de la noche a la mañana, todo lo que creías sobre el amor, la protección y la unidad fueron destruidos por tal injusticia que todavía duele solo recordar. Sentí, y esta herida todavía existe, incluso después de años. Mi nombre es Elena, y nunca olvidaré el día en que vi mi maleta en la acera, a los 18 años, con la puerta cerrada detrás de mí. La calle estaba en silencio, pero dentro de mí el ruido era ensordecedor. Miré esa maleta, tratando de entender lo que había hecho tan mal para merecerla. La verdad es que no había una razón real. Solo hubo una decisión fría, tomada por personas que deberían protegerme. Marta, mi madre, siempre ha sido una mujer dura, demasiado práctica para perder el tiempo en los sentimientos. Augusto, mi padre, tenía una manera más silenciosa, pero no menos distante. Y Ricardo, mi hermano mayor, era el orgullo de la familia, el hijo perfecto, el que sin importar lo que hiciera, siempre tuviera a alguien que le pusiera la mano en la cabeza. Yo era la pieza fuera de lugar, que dije lo que pensaba, la que no tragaba. Y eso es precisamente lo que me puso contra ellos. Las discusiones comenzaron pequeñas, casi imperceptibles, pero crecieron como una grieta que nadie arregla. Primero fueron las insinuaciones, luego las acusaciones veladas. Hasta que en una tarde común, cuando regresé de la escuela, encontré mi ropa arrojada a una maleta y a mi madre en la puerta, con una mirada fría y palabras afiladas. Eres viejo para cuidar tu vida. No hubo llanto, no hubo abrazo, no hubo intento de hacerme quedarme. Solo el ruido seco de la puerta se cerró y la certeza de que había sido expulsado no solo de casa, sino de todo lo que sabía como familia. La peor parte no fue la ausencia de un lugar para dormir esa noche, era la traición. Fue a mirar la cara de mi padre y ver que no diría nada, que preferiría evitar el conflicto para defender a su propia hija. Se dio cuenta de que Ricardo, quien a menudo me pidió ayuda para encubrir sus errores, ahora desviaba su mirada como si fuera un problema que no quería asumir. Este fue el día en que entendí que, dentro de esa casa, el amor fue precio y no estaba dispuesto a pagar con mi dignidad. En los meses siguientes, aprendí a sobrevivir. Un trabajo mal pagado, una habitación dividida con 2 extraños, cenas improvisadas con pan y café frío. Pero junto con el dolor vino una fuerza silenciosa. Me prometí que si algún día tuviera la oportunidad de revertir esa injusticia, no dudaría. No por pura venganza, sino para que se sientan, incluso si fue por un momento, el peso de ser descartado. Destiny, sin embargo, tiene una forma curiosa de escribir sus propias historias. Años más tarde, cuando mi vida finalmente se estabilizó, con un trabajo orgulloso y una casa que podía llamar la mía, recibí una llamada telefónica inesperada. La voz del otro lado era inconfundible y temblaba. Era Ricardo. Dijo que las cosas en casa eran malas, muy malo. Deudas, riesgo de perder todo y una súplica disfrazada de conversación casual. Te necesitamos. En ese momento, las imágenes volvieron como una película. Mi bolso en la acera, el frío en el vientre, el cierre de la puerta. Y ahora tenía una decisión en mis manos, una decisión que podría cambiar el curso de todo. Lo que no sabían es que a pesar de los años, nunca lo había olvidado. Nunca. Dentro de esa casa, siempre supe que mi lugar no era el de alguien que recibió afecto, sino el de los que estaban allí por obligación. Marta hizo un punto de demostrar que Ricardo era el hijo que siempre soñaba tener. Podía llegar tarde, desaprobar en la escuela, gastar dinero que no era suyo, y todavía fue recibido con sonrisas y preocupaciones. Yo, por otro lado, tuve que demostrar mi valor todos los días y, sin embargo, parecía que nunca fue suficiente. Era como si se observara cada paso mío, esperando un error para poder recordarme que no era como él. Las conversaciones de la cena siempre fueron sobre los logros de Ricardo o cómo conquistaría aún más. Mis victorias pasaron desapercibidas. Cuando recibí una pasantía en el último año de escuela, nadie preguntó cómo fue. Cuando tomé notas altas en una historia difícil, solo escuché una «es lo menos que puedes hacer», pequeñas humillaciones, camufladas en frases ordinarias pero juntas, pesaban más que cualquier grito. La verdad es que incluso antes de la maleta en la acera, me expulsaban un poco todos los días.
Las decisiones familiares importantes nunca me pasaron. No importaba si me afectaban directamente. Cambios en el hogar, ventas de cosas que me tenían un valor sentimental, incluso se encuentran con parientes lejanos, sabía más tarde, como si mi opinión fuera irrelevante. Llegó un punto en el que dejé de tratar de participar. Es agotador esforzarse por ser escuchado cuando, en el fondo, ya han decidido que no tienes voz. Augustus, mi padre, rara vez interfería. Se escondió detrás de un silencio que me dolió más de lo que dura cualquier palabra. Siempre pensé que el papel de un padre era proteger, pero el suyo era evitar conflictos, incluso si eso significaba dejarme solo. Y Ricardo, con esa sonrisa segura, parecía alimentarse de la diferencia en el tratamiento. Sabía que tenía la ventaja y no dudó en usarla. Cuando algo salió mal para él, la culpa se cayó fácilmente sobre mí y nadie cuestionó. Estaba aprendiendo a tragar la ira, porque hablar solo empeoró. Cuando intenté defenderme, Marta dijo que estaba siendo desagradecido, que la familia siempre hacía todo por ti. Era como si vivir bajo el mismo techo fuera suficiente para borrar cualquier injusticia. Pero no lo fue. Hubo una distancia que no media en metros, sino en ojos fríos y palabras que nunca se hablaron frente a extraños. El estado de ánimo era tenso, pero me acostumbré a sobrevivir en el medio. Hasta un día, después de otra discusión en la que me negué a aceptar una mentira que Ricardo le dijo, que Ricardo cayó para siempre. Marta no gritó. Ella simplemente decidió que no tenía más espacio allí. Cuando regresé de la escuela esa tarde, encontré mi maleta en la acera y la puerta cerrada. No fue una expulsión impulsiva, fue una decisión reflexiva. La prueba de esto es que cuando los miran, me di cuenta de que ninguno parecía sorprendido. El choque se mezcló con una especie de claridad amarga. Entendí en ese momento que la familia que tenía no era lo que necesitaba. Lo que quedaba ahora era sobrevivir, sin esperar nada de nadie. Me fui con la sensación de que una parte de mí había sido desgarrada, pero otra se había despertado. Los años que llegaron más tarde fueron la adaptación. Cada cuenta paga con mi propio dinero, cada logro sin aplausos, cada noche de insomnio sirvió para fortalecer algo que no sabía que tenía. Y fue exactamente esa fuerza que años después necesitarían. Pero cuando llegó la solicitud, no se trataba solo de dinero, se trataba de todo lo que se cruzó. Se trataba de mirar de aquellos que una vez me dieron la espalda y comprender que ahora tenía el poder de decidir. La llamada de Ricardo, con voz temblorosa, no fue solo un llamado para resolver un problema financiero. Fue una invitación que no se dijo que reabrieran las heridas viejas. Podía escuchar entre líneas la desesperación que estaba tratando de esconderse. Y por mucho que mi vida había seguido, ese recuerdo de la maleta en la acera no había perdido la fuerza. Ella estaba allí, lista para influir en cada pensamiento mío antes de la respuesta. El aire de esa tarde parecía más pesado de lo normal. El viento frío me cortó la cara, pero eso no era lo que me sacudiría por dentro. Me detuve en la puerta por unos segundos, sin entender lo que estaba viendo. Mi vieja maleta rayada estaba apoyada contra la pared, justo al lado de la parada. Era como si alguien se hubiera ido de algo que ya no quería en el interior. A su lado, una bolsa de plástico con ropa enredada y un par de zapatos que ni siquiera eran mis favoritos. No había cuidado, no había señales de que se hubiera hecho con arrepentimiento. Fue un desalojo silencioso. Di 2 pasos hacia adelante y sentí el piso duro con cemento frío debajo de mis pies. Marta estaba de pie en la puerta con los brazos cruzados, como si mantuviera la entrada para evitar que cualquier intento pase. Su mirada era firme, impasible. Cuando abrió la boca, no tuvo que gritar. Su voz era lo suficientemente aguda como para cruzarme todo. Eres viejo para cuidar tu vida. Este ya no es tu lugar. Eso es todo. Sin explicación, sin intento de suavizar el impacto. Era una oración, no una conversación. Miré a Augusto, que estaba a unos pasos detrás de ella, apoyado contra la pared de la sala de estar. No dijo nada. Solo me vi con una cara que parecía cansada, pero sin la más mínima intención de intervenir. Su ausencia de defensa duele más que las palabras de mi madre. Era como si hubiera elegido ser neutral, pero en ese momento la neutralidad era complicidad. Traté de entender si este era un castigo momentáneo,
si había alguna posibilidad de revertir, pero la forma en que Marta sostenía el pomo de la puerta me dejó claro que no hubo retorno. La verdad oculta de esa escena es que esta decisión ya se tomó durante días, tal vez semanas. Simplemente no lo sabía. Con cada segundo paso, la tensión aumentó. No sabía si tomé la maleta y salí o me puse de pie hasta que alguien se arrepiente. Pero nadie dio un paso hacia mí, ni Augustus ni Ricardo, que sabían cómo estar dentro de la habitación, escuchando todo y esconderse. Sentí que mi garganta se acercaba y mi corazón se acelera. Era como si el mundo se hubiera reducido y me hubiera dejado solo un corredor estrecho, tomar mis cosas y desaparecer. Ese frío que sentí no venía del viento, pero de la comprensión de que desde ese momento estaba solo de una manera que no se resuelva con una llamada o un abrazo. Fue una soledad definitiva, lo que dejó en claro que si algo salía mal conmigo, nadie se preocuparía allí. Tomé la maleta. Ella era más pesada de lo que recordaba, no por el peso real, sino como significaba. Cada ropa adentro era un recordatorio de que había vivido años tratando de ser aceptado. Y ahora, todo terminó en 2 segundos. La bolsa de plástico me salió de mi mano y ni siquiera me bajé para arreglarlo. Marta cerró la puerta lentamente, como si terminara un capítulo que ya no era importante. Me paré en la acera, mirando esa puerta cerrada, tratando de demandar. Era imposible no pensar en cada momento que había defendido a esa familia, incluso cuando no estaba de acuerdo con sus elecciones. Y ahora, nada de eso importaba. La consecuencia de no silenciar, de las mentiras cuestionadas fue esta: ser expulsado del único lugar al que pude llamar hogar. Respiré hondo y comencé a caminar sin un destino determinado. Cada paso fue acompañado por una mezcla de ira y dolor. No había espacio para las lágrimas allí, no frente a ellos. Sabía que si lloraba, Marta lo vería como debilidad, y no estaba dispuesto a dar esta satisfacción. Mientras me alejaba, comenzó una transformación silenciosa. No me di cuenta en ese momento, pero esa escena estaba dando forma a mi mentalidad para siempre. Elena, que vivió, se había quedado en esa acera. El que caminó fue alguien que aprendería en la sala no depender de nadie. El impacto de esta decisión fue mucho mayor de lo que podían imaginar. No se trataba solo de sacarme, se trataba de mostrarme brutalmente que no podía contar con la sangre de mi sangre. Y fue esta verdad oculta la que se grabó en mí. Sabía que algún día el mundo daría vueltas y que cuando eso sucediera, tendrían que lidiar con las consecuencias de lo que hicieron. Dejé esa acera con mi maleta en una mano y una bolsa fangosa en la otra, sin destino, sin un plan, sin nadie que me diga dónde dormiría esa noche. El frío le cortó la cara y se quemó las manos, pero nada comparado con la sensación de caminar sin tener otro lugar para regresar. No era solo la falta de hogar, fue la ausencia de cualquier vínculo lo que pudiera retenerme. Cuando la puerta de su propia familia se cierra, no hay una calle que parezca segura. En esa primera semana, llegué rápidamente a que el mundo no se detendría para darme tiempo para recompensarme. Pasé horas caminando por la ciudad, entrando en lugares para pedir trabajo, cualquier persona, incluso si era para lavar los platos o limpiar el piso. La respuesta siempre fue la misma: pongamos en contacto. Y sabía que ese contacto difícilmente vendría. Con 18 años y sin experiencia relevante, no había una línea corta para mí. Terminé aceptando lo que apareció: un gran cambio en un pequeño restaurante, ganando poco, lo suficientemente poco para pagar una habitación dividida con 2 mujeres que nunca había visto antes. La habitación estaba apretada, olía a humedad, y las paredes eran tan delgadas que era para escuchar discusiones y gritos amortiguados del otro lado. Pero en ese momento, eso es lo que podía pagar, y eso fue más de lo que tenía unos días antes. Las comidas fueron un capítulo separado. Muchas veces disfruté la comida que quedó en el restaurante, llevándose a casa lo que encaja en una lonchera improvisada. Cuando no quedaba, la cena era pan con café, no café caliente de casa, pero eso hecho con agua tibia para durar más. El cuerpo se acostumbra a poco cuando la cabeza está ocupada tratando de sobrevivir. Aún así, había algo que me mantenía de pie, una determinación silenciosa que creció todos los días. Repetí para mí mismo que no importa cuánto duele, algún día sentirían el peso de las elecciones que hicieron.
No era un deseo de venganza ciega, sino la certeza de que no sería olvidado como una pieza descartada. Quería que me miraran en el futuro y entendieran que la chica que expulsó se había convertido en alguien que no podían ignorar. Esta mentalidad comenzó a cambiar mi forma de ver todo. Me di cuenta de que necesitaba aprender rápido, observar más y hablar menos. Cada cliente que ingresó al restaurante fue una oportunidad para comprender cómo trabajaba el mundo fuera de la burbuja que conocía. Comencé a prestar atención a las conversaciones, en las formas, las decisiones que parecían pequeñas, pero tenían grandes consecuencias. Era como si, sin darme cuenta, me estaba preparando para algo más grande, para un cambio. Todavía no sabía cómo vendría. En los pocos momentos de silencio, por la noche, acostado en la cama estrecha, recordé la maleta en la acera, no para alimentar rencor, sino para asegurarme de que no me acomode. Esa escena se convirtió en combustible. Cada vez que el cansancio amenazaba con hacerme rendir, cerraba los ojos y me vi allí. Me detenía frente a la puerta cerrada, sintiendo la misma mezcla de ira y dolor. Fue suficiente para levantarse al día siguiente y continuar. Con el tiempo obtuve un mejor trabajo que pagó un poco más. Cambié el espacio húmedo para un apartamento pequeño, pero solo el mío. Fue allí donde sentí por primera vez el impacto real de haber ganado algo solo. No era solo un techo, era un símbolo que había sobrevivido a la peor fase y que estaba construyendo algo que nadie podía quitarme. Pero la vida tiene una forma curiosa de probarnos. Cuando ya estaba adaptado a mi nueva rutina, llegó la llamada que cambió todo. La voz al otro lado era conocida pero vacilante. Era Ricardo. Trató de disfrazar, pero el tono urgente era evidente. Habló rápidamente, como si quisiera terminar esa conversación, diciendo que la situación en el hogar era crítica. Deudas acumuladas, riesgo de perder la casa, y en el medio de eso, una frase que ha golpeado en mi cabeza: te necesitamos. Habían pasado unos años desde esa noche. Dejé la acera con mi maleta en la mano. El tiempo, que una vez parecía un enemigo lento, se había convertido en mi aliado silencioso. Aprendí a convertir cada herida en combustible, y poco a poco, mi vida comenzó a tomar forma. El trabajo que alguna vez fue solo un medio de sobrevivir, se convirtió en la base para obtener algo que durante mucho tiempo parecía inalcanzable: la estabilidad. No era riqueza, pero era la tranquilidad de saber que se pagaban las facturas, que había comida en el refrigerador y que nadie tenía el poder de sacarme nuevamente. Mi apartamento era pequeño, pero llevaba un significado que solo yo entendía. Limpié el piso, las paredes y los muebles transparentes elegidos con calma, uno cada mes, según lo que estaba en el bolsillo. No había lujo, pero todo había sido conquistado con mis propias manos. Abrí las cortinas por la mañana y dejé que entrara la luz, no solo para aligerar el espacio, sino porque quería sentir que estaba viviendo algo que era mío, construido lejos de cualquier sombra de la casa donde crecí. Mi apariencia también había cambiado. La ropa vieja y gastada, que llevaba el peso de los días difíciles, fue reemplazada por piezas simples pero bien cuidadas. Caminé por las calles con la cabeza hacia arriba y los pasos firmes. La cara, que una vez reflejaba el miedo y la incertidumbre, ahora mostraba confianza. Era la misma persona, pero con una mentalidad completamente diferente. Ya no necesitaba demostrar nada a quienes me rechazaron, pero la transformación era tan visible que cualquiera que me encontrara notaría. En el trabajo, gané respeto sin tener que preguntar. Llegó temprano, entregó lo que se necesitaba y buscó hacer más. No para ser elogiado, pero porque sabía que cada esfuerzo sería una semilla plantada para mi propio futuro. Los colegas que anteriormente apenas notaron mi presencia, comenzaron a escucharme, pidiendo mi opinión. Ya no me vi como la niña expulsada de casa. Era una mujer que había aprendido, la forma más difícil, de mantenerse a sí misma y imponerse por lo que estaba haciendo, no por lo que dijo. Fue en este punto de mi vida, cuando las cosas finalmente parecían estables, que el destino decidió actuar inesperadamente. No estaba buscando ninguna conexión con el pasado. No había espacio para eso. Pero como si la vida quisiera probar lo lejos que realmente había superado, el pasado llamó a mi puerta sin previo aviso. Era una tarde ordinaria y estaba en el apartamento organizando algunos documentos. El teléfono celular sonó y por un segundo pensé en ignorar, pero yo respondí. Por otro lado,
La voz de Ricardo no era lo mismo que hace años, lleno de seguridad y arrogancia. Él habló más lento, con un tono bajo, cargado de algo que no recordaba de haberlo escuchado. Urgencia mezclada con miedo. Las primeras oraciones fueron vagas, pero pronto llegó al grano. La situación en la casa de mis padres era mala, muy mala. Deudas acumuladas, cuentas tardías, riesgo de perder la casa. Marta y Augusto estaban desesperados y, por irónicos que fui yo a quien llamó. Te necesitamos, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Mientras hablaba, mi mente comenzó a proyectar imágenes antiguas. No solo estaba escuchando la casa que estaba en peligro de ser tomado, vi esa misma puerta cerrando en mi cara años antes. Sentí el frío en la piel, el peso de la maleta, la ausencia de cualquier defensa o compasión. Y ahora, era como si todos esos años se hubieran doblado, trayendo al pasado al presente con una fuerza que no esperaba. No respondí de inmediato. Le dejé continuar hablando, describiendo los problemas, el tamaño de la deuda, la urgencia de la situación. En el interior, sabía que esto no era solo una llamada para pedir ayuda financiera. Fue una consecuencia directa de las elecciones que hicieron, y era imposible no darse cuenta del cambio que el destino me estaba entregando. Cuando colgué el teléfono, me quedé unos minutos en pie, mirando el dispositivo como si pudiera darme alguna respuesta. La voz de Ricardo todavía estaba resonando en mi cabeza, cargada de nerviosismo que nunca había escuchado en ella. Siempre ha sido seguro, casi arrogante, pero en ese sentido había una fragilidad que parecía tragar cada palabra. La familia estaba a punto de perder la casa. Las deudas que, dijo, se han acumulado a lo largo de los años y ahora habían alcanzado un punto sin rendimiento. E irónicamente, fue para mí que estaban pidiendo ayuda. El primer sentimiento se sorprendió, no por el problema en sí, sino porque vinieron a mí. Luego vino la desconfianza, automática, porque en el fondo sabía que no se trataba solo de salvar la casa. Había algo más grande detrás. No me llamarían si no tuvieran alternativas. No sería la primera vez que intentarían usar a alguien para apagar un incendio que se burlaron de ellos mismos. Mientras pensaba, los recuerdos comenzaron a surgir como si hubieran sido registrados en alta definición. Me volví a ver a la edad de 18 años, parado en la acera, con el viento frío golpeando mi cara y la maleta a mis pies. Recordé la expresión cerrada de Marta, la ausencia de la reacción de Augusto y el conveniente silencio de Ricardo, quien en ese momento prefería encerrarse en la habitación para mirarme. Y ahora, años después, estaban en el otro extremo de la línea diciendo, te necesitamos. Era imposible no sentir la ironía de esa situación. Las mismas personas que me dijeron que aquí ya no es su lugar, ahora estaban tratando de traerme de vuelta, no por afecto, sino por la necesidad. Y eso cambió por completo el peso de la conversación. No fue una reconciliación, fue una transacción que, incluso antes de ser discutida, ya estaba cargada de todo lo que estaba pendiente en el pasado. Mi cuerpo reaccionó incluso antes de demandar todo. El estómago rodó, su respiración se volvió más pesada, y durante unos segundos sentí que había vuelto en el momento de la expulsión. Pero la diferencia era que ahora no era vulnerable. No dependí de ellos para sobrevivir. Por el contrario, dependían de mí. Y eso puso la decisión en mis manos de una manera que nunca había experimentado. Esta conciencia me trajo una extraña mezcla de sensaciones. Una parte de mí quería terminar la conversación antes de que fuera más allá, para evitar abrir heridas con las que había aprendido a vivir. Otra parte quería escuchar cada detalle, comprender el tamaño del problema, como alguien que examina un rompecabezas antes de decidir si vale la pena. Pero también había algo más profundo, casi silencioso, el deseo de sentir, incluso por un momento, el peso de la consecuencia de sus propias elecciones. Ricardo habló sobre valores, plazos y riesgos, pero escuché mucho más que eso. Cada frase llevaba un reconocimiento implícito de que había cambiado, que ahora era alguien con poder de toma de decisiones. No dijo con todas las cartas, pero estaba claro, la persona que una vez fue descartada fue en ese momento la única capaz de evitar que los pierdan todo. Y esa fue la verdad oculta que, por mucho que intentó disfrazarse, estaba presente en cada descanso y vacilación.
No respondí con promesas o negativos. Solo dije que necesitaba pensar. Y cuando se apagó, sentí el silencio del apartamento más pesado. Estaba caminando, tratando de organizar la confusión de los sentimientos. Era como si dos versiones de mí estuvieran allí. La joven que salió con su maleta en la acera y la mujer que construyó su propia estabilidad sola. Y ambos tenían algo que decir sobre lo que estaba sucediendo. La pregunta no era solo ayudar o no ayudar. Fue lo que esta decisión me representaría. Sabía que independientemente de la elección, habría un impacto. Si extendiera mi mano, estaría cruzando una línea que mantuve firme durante años. Si no hicieras nada, llevaría el peso de ver su caída sabiendo que podría haber evitado. No había forma sin consecuencias. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era solo dinero o ahorrar una propiedad. Se trataba de reconocimiento sobre el lugar que tomé en esa historia ahora. Por primera vez, no estaba tratando de probar nada. No necesitaba que me aceptaran. No busqué aprobación. Lo que tenía era mucho más valioso: la libertad de decidir claramente, sin doblarme al miedo o la necesidad. Me senté en el sofá y miré la pared, como si me ayudara a organizar la confusión en mi cabeza. La solicitud de Ricardo no fue simple. No solo estaba hablando de dinero. Me estaba pidiendo que cruzara una línea que había puesto allí precisamente para protegerme. Era imposible no recordar la última vez que vi esas caras antes de ser colocado. Martha's Cold Way, la indiferencia de Augusto, el cómplice silencio de Ricardo. Esa escena del saque en la acera no era solo un mal recuerdo, fue una herida que dio forma a todo lo que me volvía más tarde. Era como si dos voces lucharan dentro de mí. Uno gritó que no debía mover lo que estaba en silencio, que tomaron sus decisiones y ahora deberían lidiar con las consecuencias. El otro dijo que darla de regreso en ese momento me pondría en el mismo lugar de frío que tomaron conmigo. Esta lucha interna me hizo descansar, porque sabía que en el fondo cualquier decisión tendría un peso que llevaría por mucho tiempo. Pensé en la Elena de 18 años, temblando de frío, tratando de mantener la dignidad mientras cruzaba la calle con su pesada maleta. Ella no tenía a nadie. No tenía un abrazo para ofrecer comodidad o un lugar adecuado para dormir. Si alguien hubiera extendido una mano ese día, mi vida podría haber sido menos dura. Y ahora, irónico o no, estaba en lugar de poder hacerlo por ellos. Pero ¿fue esta memoria suficiente razón para borrar todo lo que vino después? El contraste entre la niña expulsada y la mujer que estaba allí estaba gritando ahora. Ya no era esa persona frágil, que aceptó una miga de atención para sentir que pertenecía a alguna parte. Hoy tuve mi propia vida, mi independencia y un respeto que conquisté solo. Esto me dio seguridad para saber que cualquiera que fuera mi decisión sería mía, no impuesta por el miedo o la necesidad. Aún así, había un detalle que no me dejó la cabeza: la voz de Ricardo. No era solo el contenido de lo que dijo, sino cómo dijo. No preguntó como quien tiene alternativas, preguntó como quien está atrapado. Y eso se metió conmigo, porque sabía que para él llegar a mí, la situación tenía que ser realmente insostenible. Pasé mi mano sobre mi cara, tratando de calmar la mezcla de ira y compasión que creció dentro de mí. No fue simple, porque, por mucho que me hubiera fortalecido a lo largo de los años, no había un botón para las marcas del pasado. Podría vivir muy bien sin ellos, pero eso no borró el hecho de que todavía eran parte de mi historia, una parte dolorosa, pero me ayudó a transformarme. Sin embargo, esta transformación me hizo darme cuenta de algo que no vi antes. Tener el poder de decidir es diferente de tener la necesidad de actuar. La decisión no debía tomarse en el calor de la emoción. Podría pensar, podría medir, podría elegir lo que esta actitud me representaría. Y en ese momento me di cuenta de que no se trataba solo de salvar una casa. Se trataba de comprender lo que estaba dispuesto a entregar y lo que quería mantener intacto. Me levanté y fui a la ventana. Afuera, la ciudad siguió su ritmo, indiferente a mi tormenta interna. Y tal vez esta fue la mayor diferencia entre el pasado y el presente. Antes no tenía otra opción. Ahora todo estaba en mis manos. Esta conciencia era pesada, pero también fue liberadora. El día que decidí ir a la casa, no hice un punto de advertencia de antemano. Tomé el auto y conduje en silencio, sintiendo cada kilómetro como un peso acumulado en mis hombros. La calle parecía más pequeña de lo que recordaba,
como si el tiempo hubiera reducido todo. Cuando me detuve frente a la puerta, inmediatamente vi que este lugar ya no era el mismo. La pintura de la fachada estaba pelando, las manchas de humedad avanzadas en las paredes y el jardín, que mi madre mantenía impecable, ahora era solo malas hierbas y ramas secas. Empujé la puerta con fuerza. La tripulación metálica cortó el silencio de la calle y, por un segundo, me dio la sensación de entrar en un espacio abandonado. La puerta principal se apoyaba, como si no hubiera más energía para cuidar las grietas y las cerraduras. Da 2 pasos adentro y sentí el olor a amortiguamiento de polvo mezclado con algo agrio, como permanece la comida olvidada. La habitación, que una vez parecía tan organizada, ahora tenía baterías de papeles dispersos, muebles viejos con calificaciones descuidadas y cortinas cerradas que bloqueaban cualquier luz natural. Marta estaba sentada en el sofá. Sus manos se unieron en su regazo y su aspecto bajó. No se levantó cuando me vio. Sus hombros caídos y la expresión cansada eran diferentes de cualquier cosa que haya visto en él. Augustus estaba en un sillón pecaminoso como si se hubiera reducido con el tiempo. Me miró, pero no dijo nada. Era extraño darse cuenta de que de alguna manera parecían más pequeños, no físicamente, sino en el peso que tenían sobre mí. Ricardo apareció desde el corredor, visiblemente nervioso. La cara estaba más abatida, sus ojos hacia atrás, como quien no ha sufrido adecuadamente durante días. Intentó sonreír, pero la sonrisa no llegó a los ojos. Obtuvo un gesto para que me sentara, pero yo me puse de pie. No era arrogancia, fue instinto. La posición de quien llega y no se apresura a establecerse es la posición de quien sabe que no está allí para complacer. El aire era pesado. Nadie parecía saber dónde comenzar la conversación, y no tenía prisa por romper el silencio. Lo miré. Marta evitó mirarme, pero cuando la miró, se dio cuenta de una clara incomodidad. Augusto fingió centrarse en un punto fijo del muro. Ricardo alternó entre mirarme y mover sus propias manos. Era como si cada uno tuviera un peso, pero ninguno tenía el coraje de expresar palabras. Sentí, con una claridad casi cruel, que en ese momento tenía el control. Hace años, fui expulsado desde aquí sin el derecho de discutir. Hoy, ellos fueron los que dependieron de mi decisión. Esta inversión de poder no era algo lleno de orgullo barato, pero me dio una sensación de justicia silenciosa. No porque quisiera vengarme, sino porque por primera vez no había nada que pudiera hacer para intimidarme. Fue en este momento que me di cuenta de la profundidad de la transformación que viví. Antes, me encogí antes de su frialdad. Ahora ocupaba todo el espacio, incluso sin decir una palabra. No necesitaba gritar ni exigir nada. El simple hecho de estar allí, firme, fue suficiente para cambiar la dinámica. Ellos sabían, lo sabía. Miré a su alrededor de nuevo, sintiendo el impacto de todo. El deterioro de la casa parecía un reflejo de su deterioro. Esa familia que, en el pasado, se apoyaba en una apariencia de control, ahora mostraba grietas en todas partes, y de alguna manera estaba en el centro de la decisión que podría definir si este colapso continuaría o no. No dije de inmediato lo que pensé que hice. Preferí dejar que el momento del momento hablara de mí. Era como si el silencio se convirtiera en una herramienta. Cada segundo que pasa aumentó la tensión, y pude ver en sus caras la mezcla de ansiedad e impotencia. Allí, en ese entorno cargado, estaba claro que la vida había dado un cambio completo y no necesitaba correr para decidir. El control esta vez fue mío. Respiré hondo antes de abrir la boca. No quería que mi voz se cargara de ira, pero tampoco estaba dispuesto a suavizar la verdad. Miré a cada uno a la vez y me di cuenta de que incluso sin hablar, ya había una tensión diferente en el aire. Esperaban que dijera que sí o no, como si mi presencia fuera solo para confirmar la ayuda automática. Pero no vine a firmar un cheque e irme. Empecé a hablar con calma pero con firmeza. Dijo que estaba dispuesto a escuchar todos los detalles sobre la deuda. ¿Cómo llegaron a ese punto? Quería saber dónde se gastó el dinero, qué decisiones se tomaron y por quién. El silencio que siguió fue revelador. Marta miró hacia otro lado y agitó los dedos. Augusto respiró profundamente y Ricardo se tragó seco antes de comenzar a explicarse. Como dijo, cuanto más clara era la diferencia entre lo que había vivido y lo que vivían ahora, se enfrentaban a una consecuencia.
no una injusticia. Cuando terminó, mantuve el tono controlado. Dije que no olvidé lo que me pasó hace años. No usé palabras pesadas, pero dejé en claro que esa herida todavía existía. Te dije, sin entrar en cada detalle, cómo estaba fuera de ahora, ya que tenía que compartir una habitación con extraños, comer lo que podía pagar y trabajar al cuerpo herido. Te dije que no te arrepientas, pero que entendieras que si me ayudara, no sería como alguien que llegue para apagar un fuego y luego desaparecer. Entonces, dejé mis condiciones. Ayudaría, pero solo si hubiera cambios reales, no solo promesas vacías. Quería que la casa se registrara de manera transparente, sin riesgo de perderse nuevamente por la mala gestión. Quería acceso a todas las cuentas y deudas, y que cada gasto se decidió claramente. Y, sobre todo, quería respeto, no solo conmigo, sino entre todos. Si se aceptara esta ayuda, no habría lugar para humillaciones veladas o un tratamiento desigual. Vi el impacto de estas palabras. Marta, que siempre mantuvo su postura altiva, bajó la cabeza y guardó silencio. Augustus asintió ligeramente, como si estuviera de acuerdo con cada punto, pero sin el coraje de decir. Ricardo parecía incómodo, ya que quién sabe que aceptar esas condiciones significaría dar parte del control que siempre tenía. Sabía que mis demandas no eran solo prácticas, sino que eran simbólicas. Fue la forma en que demuestro que no volvía al papel de alguien que debe gratitud por ser aceptado nuevamente. La decisión estaba en sus manos, pero la conducción estaba en la mía. Y esa diferencia fue todo. No hablé con rencor, sino con la seguridad de aquellos que conocen su propio valor. Dejé en claro que no estaba allí para ver a nadie hundirse, pero no permitiría que la ayuda fuera tratada como mi obligación. Era una elección, y una elección que vendría con responsabilidad compartida. El silencio que siguió fue denso. No estaban acostumbrados a escucharme así sin dudarlo, y yo, en el fondo, me di cuenta de que esta conversación no se trataba solo de salvar la casa. Se trataba de exponer la verdad oculta que siempre existía entre nosotros, que nunca había sido su prioridad, pero ahora, irónicamente, era el único capaz de decidir si ese techo se pondría de pie. Aceptaron las condiciones. No hubo pelea, ni discusiones acaloradas, solo un silencio cargado, seguido de un asentimiento casi imperceptible de Marta, como si admitiera algo que nunca tendría el coraje de expresar con palabras. Fue en ese momento que me di cuenta de que la decisión ya estaba tomada por ellos, incluso antes de terminar de hablar. Sabían que no tenían otra opción, y extrañamente, no me dio placer, sino un cierto alivio, no porque quisiera verlos rendidos, sino porque finalmente hubo un intercambio justo. Los días siguientes fueron ajustes. Tenía acceso a las cuentas, deudas organizadas, plazos negociados. No había espacio para errores. La casa no estaba perdida. El riesgo pasó, y gradualmente el peso que rondaba ese techo se estaba disipando. La estructura física todavía estaba marcada por grietas e imperfecciones, pero la tensión que una vez dominó cada habitación comenzó a convertirse en algo más ligero. Y por primera vez vi a Marta mirando en mis ojos sin ese aire de superioridad. No era solo un aspecto de necesidad, fue una mirada de reconocimiento. Ricardo, que siempre tenía un tono de autoridad conmigo, ahora me escuchó con cuidado. No habló mucho sobre el pasado, pero la forma en que me estaba tratando demostró que sabía lo que significaba. Augusto, a su manera silenciosa, comenzó a hacer gestos pequeños pero claros. Preparé café cuando llegué, le pregunté por mi trabajo. Estos fueron detalles que, para aquellos que pasaron años siendo ignorados, tenían peso. No hubo grandes declaraciones de gratitud. Ese no era su perfil, pero había algo nuevo allí, un respeto genuino. Entendieron, incluso sin decir, que no tenía que estar allí, que mi ayuda fue una decisión, no una obligación, y eso cambió todo. La dinámica entre nosotros no fue lo que era nuevamente, y honestamente no quería que volviera. No busqué reconciliación forzada, sino una relación que no se basó en la humillación. Con el tiempo me di cuenta de que la más valiosa de esa situación era no haber salvado la casa, sino que conservó mi dignidad. Entré en esa puerta por mi elección, sabiendo que podría irme en cualquier momento. Y esta vez no había miedo, no hubo inseguridad,
No estaba allí para rogar por el espacio, sino para decidir si ofrecerlo o no. En algunas tardes, mientras organizaba documentos o tomaba café en la cocina, mi mirada cayó en la puerta. Esa misma puerta que años antes cerró detrás de mí sin dudarlo. Ahora la estaba cruzando sin pedir permiso. Y el sentimiento era diferente de cualquier cosa. No se trataba de poder, se trataba de la libertad. Entendí que a veces el destino nos pone exactamente donde estábamos lesionados, pero no para hacernos revivir el dolor. Nos pone allí para demostrar que ya no somos los mismos, que tenemos control sobre nuestras decisiones y que podemos entrar o salir sin llevar el peso que un día casi nos ha destruido. ¿Y tú? ¿Has pasado por algo así, donde las mismas personas que te lastimaron un día terminaron llamando a tu puerta pidiendo ayuda? Si lo desea, comparta los comentarios, porque historias como esta merecen ser escuchadas. Y si esta cuenta ha tocado algo adentro, deje su gusto y suscríbase a mantenerse al día con otras historias reales, llenas de giros, que muestran cómo la vida puede sorprender cuando menos lo esperamos.